Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas y bienvenidos al episodio 120 220 de Chismes de Historia y Ciencia. ¿Cómo estás? Muy bien, mi chula. ¿Y tú cómo estás? Bien, gracias, también muy bien. Excelente. Pues aquí venimos con bueno, yo vengo contenta porque he visto que los últimos episodios como que han tenido mejor respuesta, ¿no? Muy buena respuesta. Muy buena respuesta. Sí, no sé si sea el tema en sí o si que el algoritmo ya nos está volteando a ver poquito más, pero sea como sea, vemos que hay muchas personas nuevas llegando aquí con nosotros, entonces bienvenidas, bienvenidos, ojalá que aquí se queden, que visiten todos los episodios que tenemos antes a porque de verdad que ya, imagínense, 220, o sea, ya de verdad que hay una variedad de temas cabroncísima. Hasta yo me sorprendo a veces, digo, wow, Sí. Qué cantidad de temas disímiles tenemos tan diferentes y chidos, y tan pues, interesantes, o sea, no es porque sean nuestros, pues, pero es que la verdad, o sea, sí hay de todo, o sea, de cosas de ciencia, cosas políticas, cosas de historia, hasta cachitos de historia que ni siquiera se hubiera ocurrido que existen, porque pues son cosas que no en la escuela jamás se tocan esos temas, pero por ejemplo, como el de la batalla de Lepanto, que es una historia muy emocionante, o Blas de Les, o son historias muy entretenidas. La Constantinopla, exacto. La batalla de Lepanto. Exacto, o sea, aparte de todos los que tenemos de la Segunda Guerra Mundial y todo, entonces sí traemos muchas cosillas que yo pienso que les van a gustar. Perdón. Entonces, visítenlos, ojalá que aquí se queden con nosotros, y pues también los que van llegando, aclaración, fíjate, yo pensé que ya estábamos siendo un poco repetitivos en el inicio, diciendo esta aclaración, pero pues viendo último comentario reciente, se van a decir groserías, ¿ok? Así hablamos nosotros. Sí. No, como les hemos dicho varias veces, aquí no es formato de documental ni de cátedra ni nada. Ese no es el formato. Si eso estás esperando, no es. Ok, antes de que te pases a tu comentario de qué fea se ven sus groserías, qué poco profesional. I'm sorry for you. Este no es tu lugar. Sí, mejor no pierdan el tiempo el que no le guste escuchar alguna palabra altisonante o alguna grosería, pues no pierda el tiempo mejor, porque a lo mejor sí le va a doler a alguno sus oídos, ¿verdad? Sus orejitas se van a lastimar. Se le va a herir susceptibilidad, Exacto. su susceptibilidad. Entonces, no es aquí. Aquí se habla como tranquilo, como de compas. Se salen algunos chingados, se salen algunos cabrones, sobre todo a mí. Algunas mamadas, sobre todo a mí, pues, y pues así es esto. Como dicen la queso, ¿no? Y la queso, como dicen los chavos de hoy en día. Muy bien. Pero bueno, entonces... Fíjate que sobre eso que estabas diciendo, tenemos un capítulo sobre la conquista del Polo Sur. Ah, sí. De la Antártida, pero más bien hubo dos que buscaron conquistarla, y uno de ellos sí llegó, y luego uno de nuestros suscriptores puso, wow, dijo, esta historia debería hacerse una película. ¿Sí? Y lo volví a ver y me volví a sentir que se me cerró la garganta, o sea, dije, wow, yo creo que sí es cierto, se puede hacer hasta una película, porque está muy emotiva, ¿no? La neta que sí. Y hay hasta una canción de Mecano que se llama así, Héroes de la Antártida, y un suscriptor me dijo, desde que vi ese capítulo, esa es una de mis canciones favoritas. Sí. Entonces, son comentarios que nos dan una guía, pues nos dicen, ¿sabes qué? ¿Vas bien? O está chido este tema, o este tipo de temas. Te alimentan, esa es la palabra, alimentan tu... Pues, como, no recuerdo si fue Bertrand Russell, no estoy bien seguro, pero dijo que el hombre, hablando de la humanidad en general, vive de alimento y vive de reconocimiento. Entonces, el reconocimiento en general puede ser de cariño, desde buenas palabras, de decirte hiciste esto bien, hasta decirte quiero, etc. No estoy seguro si fue Bertrand Russell, pero sí es cierto, o sea, la humanidad también vivimos de reconocimiento.
Claro, no, y aparte, o sea, imagínate que nunca nadie nos dijera que sí le gustó este episodio, que sí, pues ya no lo haríamos. No, ¿desde cuándo ya no ¿Qué hubiéramos caso salido? tiene? No le estamos sentido. aportando nada a nadie, ¿no? Entonces ni para qué hacer tanto esfuerzo. Exacto. Como el capítulo antepasado hubo cinco comentarios negativos y pues bueno, pues, pero como hubo tanta afluencia, dije, pues es que sería... Es normal. Es normal, o sea, hubo tanta afluencia y tanta vista que pues tiene que salir algunos que reprueban tu trabajo, que reprueban tu trabajo, exactamente. Claro, o sea, por pura estadística llegó a muchas más personas, pues un porcentaje de ellas no les va a gustar. Y también está, pues, entre las que no les gusta está el porcentaje que se siente que es bien importante su comentario negativo. Sí, así es. Y necesita desahogar ahí todo lo podridito que trae adentro y lo saca. Y está bien, o sea, si no les gustó, está bien, se entiende, pues, bon voyage. Pero es, lo que sí molesta a veces que es como una de las falacias, la del hombre de paja. La falacia del hombre de paja es que atacas a la persona en vez de atacar el contenido. Entonces, se refieren pues a tu persona. Yo creo que... Y en cambio hay unos comentarios, sobre todo de algunos ciudadanos argentinos, que dan una gran cantidad de información muy enriquecedora y con buenos términos. Entonces, bueno, pues sí. En vez de reprobarte, dicen, oye, aquí pudiste haber completado con eso, que igual, también, sí, pues sí pudimos completar, pero pues también, imagínense, nunca terminamos, ¿no? Sí, pero son larguitos los episodios. Exacto. Pero de todos modos se agradece, o sea, cuando te complementan información o incluso te hacen alguna corrección así en buena onda, pues claro que se agradece muchísimo. Se ya, agradece. por eso me acuerdo que me mandó así comentarios de que no, pues aquí hay algunos y le dije, mira, opino que no me importa, o sea, de pilón, la mayoría son buenos, para empezar. Y segundo, pues es obvio que son personas nuevas que simplemente no encajaron con el tipo de contenido y está bien, es válido. O sea, ni modo, pues ¿qué le voy a hacer? ¿Obligarlo? Decirle, no, es que déjame, te explico mi estilo de hacer las cosas. No se puede. No, adiós. No, dejamos siempre un comentario muy corto diciendo, ni modo, lo sentimos, ese es nuestro esquema, mejor no nos veas, ¿no? Exacto. Para entonces, que te agradezcas a ti mismo. Sí, así es. Pero bueno, entonces, a los que están aquí les ha gustado el formato, pues bienvenidos, vamos a echar chismecito. Entonces se vienen unos episodios que pienso que les van a gustar porque es un tema que sí se discute más, pero porque a la gente le gusta normalmente. Entonces, platícanos, ¿de qué vamos a hablar? Muy bien, vamos a hablar sobre uno de los dos pilares, escúchame, no exagero, uno de los dos pilares de la cultura occidental. Una es la cultura griega y otra es el cristianismo. Estos son los dos grandes pilares de lo que ha sido Occidente y claro, con ello las conquistas que realizaron y las colonizaciones que se hicieron y aquella cultura, idioma, costumbres, religiones, etcétera, que llevaron a otros países pero que nacieron de Occidente. Y esas dos temas culturales fueron ellos, los griegos y el cristianismo. Y hoy vamos a hablar sobre los griegos, una primera parte sobre los griegos. Excelente. Los griegos, fíjense que tienen muchas características verdaderamente sorprendentes porque nunca fue un imperio. O sea, el imperio griego, ¿no? Ellos nunca quisieron ser un imperio. Entonces, no se escucha como de que conquistaron acá. Esto fue hasta su última etapa y fue gracias a Alejandro Magno, que tenemos un capítulo de él, creo que es nuestro segundo capítulo. Sí. Y es en el tiempo que era podcast. Entonces, si lo ven por YouTube, pues van a ver una sola imagen, pero escuchando el sonido. O sea, nuestro segundo capítulo fue Alejandro Magno. Exacto. Tal vez, no tal vez, el mayor conquistador que ha existido. Pero bueno, ya tendrá su momento. En este caso vamos a hablar sobre los inicios y no empezaremos hablando de los griegos.
Estaremos hablando de los minoicos. Ándale. Bueno, la isla de Creta es una isla que se encuentra precisamente en el Mediterráneo y que se encuentra junto a otras islas, entre varias islas, de hecho muchas. O sea, lo que fue Grecia era la península del Peloponeso y un montón de islas, pero así. Y una tierra donde, pues, geológicamente y topográficamente no crean que era una belleza, montañas y montañas y cerros, o sea, eso sí. De hecho eso provocaba que también no hubiera muchas zonas de sembradío, ¿verdad? Pero en este caso vamos a empezar con esa isla. La isla de Creta empezó a tener personas desde hace 8,000 años, o sea, poco después del periodo neolítico. O sea, es un periodo, pues, donde, como les había dicho, no es lo mismo neolítico que pleistoceno. Uno es geológico y otro tiene que ver con las herramientas. En este caso, las herramientas saliendo del neolítico, empieza la edad de cobre y más o menos esos 8,000 años empezó a habitarse la isla de Creta con barro, paja, y empezaron a tener pues ya cultivos de vid, de avena, cebada, centeno. O sea, tenían las tres grandes granos que ya estaban precisamente también en Asia Central. Y también tenían, pero ya ellos empezaron a tener, como todas las culturas, cierto acercamiento, llamémosle, hacia la religión, el método que fuera. En este caso, como la isla de Creta tiene muchas cavernas y algunas montañas, pues muchas cavernas, aparte de hacerlas como habitación, como zonas donde también se convirtieron en templos. Se convirtieron en templos y ellos tenían una deidad femenina que Rubí les va a pasar aquí la imagen. Muy bien hecha, por cierto. Y digo bien hecha porque, pues, para el periodo que estamos hablando, pues había cosas realmente pues más burdas, digamos. Más burdas, y que más bien el enfoque era más hacer alguna herramienta, hacer algo que fuera más, que te ayudara. Entonces, pues, al empezar a hacer figuras femeninas y también hechas, pues sí sorprende, ¿no? Y se cree que si les digo, es una hipótesis que el reinado o la forma de gobernarse era a través de un matriarcado, porque las figuras que se encontraron fueron femeninas y pues dicen, bueno, pues hay un paso, ¿no? Como de una deidad femenina a un matriarcado, pues no hay un paso. Sí, ¿qué hacen los demás? Pues bueno, como los demás trabajan. Pero eso le estamos hablando, como les digo, de 8,000 años antes de la era común, pero en 3,000 años antes de la era común fue cuando empiezan a llegar muchísimos de otras culturas, ¿no? Empezaron a llegar desde fenicios, egipcios. A los egipcios les encantaba la madera, ellos tenían mucha madera en la isla de Creta. Luego ellos tenían mucho cobre, pero al llegar otros como los sumerios, llegaron acadios, llegaron también asirios, y llegaron de la península de la Anatolia, lo que es ahorita Turquía, que en ese tiempo todavía no había hititas, pero ahorita vamos a hablar de eso. Entonces empezaron a haber un intercambio comercial muy, muy grande, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, ya lo sacaron del calcolítico a la isla de Creta. Esto quiere decir que pues ya no utilizaban tanto el cobre. Se utilizaba, pero al llevarles bronce, pues ya al llevarles estaño, pues ya tenían bronce. O sea, ya pasaron a la era del bronce, pero fue gracias a que les dijeron, oye, pues ¿qué? ¿No tienes este producto? Mira, es estaño, lo mezclas, caray, pues. Y empezaron ya a tener espadas, arados, etcétera. Y luego empezaron a intercambiar otras cosas, empezaron a llevarse caballos, a hacer carros.
O sea, realmente empezaron a tener, el intercambio fue benéfico para todos. Y eso, pues, está por demás decir que eso es lo que llevó el progreso a la humanidad. El que no te aislaras en un punto, sino que te llevaras tus productos y decir, oye, yo tengo esto y tú tienes eso, ¿qué te parece? Porque casi fue como de lo que platicaste en el de por qué Europa nos conquistó a nosotros, ¿no? Exacto. Porque tenían una extensión de terreno más chiquita, entonces entre diferentes como comunidades se podían comunicar entre sí y intercambiar productos, etcétera, entonces entre ellos se pudieron apoyar para crecer y avanzar más rápido, ¿verdad? Cosa Exacto. que en América no pasó porque era un territorio más extenso, era más difícil que entre sí. Longitudinal, entonces era lo que había, pues era lo que tenías en la zona, ¿no? Era lo que te hacía crecer o desarrollarte, digamos, lo más posible, porque pues hasta ahí llegaba, era lo que tenías, ¿no? Es lo que hay, como decimos ahorita, ¿no? Es lo que hay. Entonces, aparte, los minoicos tenían eran muy buenos artistas, tenían una alfarería bellísima y con muchos dibujos, tenían hasta delfines, personas, aguas, como tipo paisajes, pero más básico, pero una alfarería muy bonita. Aparte, tenían joyas de oro, hacían orfebrería, hacían elementos de cobre, y de cristal, hacían muchos formatos de cristal, desde vasos hasta algunos productos que pudieran ser un instrumento de beneficio para hasta médico, por así decirlo, ¿no? O sea, realmente estaban muy desarrollados. Hay unas islas que se llaman las Islas Cícladas, que están a su lado norte, donde ellos tenían unas figuras femeninas cuelliformes, o sea, de cuello, pero más extenso, y esa se cree, o más bien se hipotetiza, que ellos o acabaron con esa cultura, pero o se mezclaron. Yo supongo lo segundo, porque en la isla en la isla de Creta no eran así como muy guerreros, no se ve que hubiera habido guerras, choques, ¿no? Que hubiera habido choques muy continuamente. Entonces, no, pues a lo mejor los desaparecieron o a lo mejor se mezclaron. Pero lo que sí es que las culturas de las Islas Cícladas apareció y desapareció de la misma, como dicen, de la misma forma que llegó se fue, ¿no? Entonces, se cree que ahí los cretenses pues, pudieron haberse mezclado, ¿no? Okay. Entonces, ya realmente había un intercambio muy, muy, muy grande entre estas diferentes culturas. Ahora, en ese momento, todavía en la isla, en la península del Peloponeso, o la zona del Helesponto, todavía estaba muy, digamos, muy arcaico todo. Sin embargo, empezó a haber la llegada de algunos, sobre todo de origen indoeuropeo, que se cree que hayan llegado de la península de la Anatolia, porque lo que son, por ejemplo, los turcos, por ser musulmanes, a veces como que tenemos cierta percepción, digamos, lejana de ellos, pero ellos son de origen indoeuropeo, o sea, ellos son arios. Eso sí. Entonces, se cree que pudieron haber llegado ahí, y de Asia Central llegaron hacia la península de la zona del Helesponto, lo que le pudiéramos llamar ahorita la Grecia no insular, o sea, la que no es de las islas, sino que de la tierra. Okay. Empezaron a llegar, pero aún así no había un gran desarrollo. Fue posterior. En el año 1700, antes de la era común, de la era común, hubo un gran terremoto que destruyó, porque ahí ya había muchos palacios. Estaba el de Knossos, que no es el que está ahorita. Estaba uno que se llamaba Tres Aguas. Estaba otro que se llamaba
bueno, no recuerdo el nombre, eran como unos 4 o 5. Ok. Entonces, esas zonas fueron prácticamente destruidas en 1700, porque la zona es sísmica. Ya ven que en Turquía recientemente hubo un sismo y pues fue una destrucción espantosa, ¿no? Sí. Y también en Grecia, pero ahí les va la diferencia. Grecia y las islas Cícladas son toda una placa, es una como placa pequeña, la pequeña placa de Grecia. Y luego está la pequeña placa de Turquía o de Anatolia, pero hay 2 trincheras, la trinchera de Creta y la trinchera de Chipre. Okay. Entonces, y están ya las grandes placas, que es la placa de Arabia y la placa de África. Tenemos un capítulo sobre eso, sobre geología y sobre sismos. Y sobre las placas tectónicas. Creo que el capítulo se llama así, placas tectónicas. Se llama sismos y tectónica de placas. Muy bien. Sí, aquí se los voy dejando en la descripción. Entonces, Grecia, cuando hay un movimiento, pues todo, Grecia se mueve y pues todo nomás a bailarla, Y las 2 trincheras en Turquía topan contra Turquía, que es una placa. Entonces ahí les provoca un pedo de la madre, porque se están desplazando un pedazo contra otro, no sé si me doy a entender. Sí, no es lo mismo que te muevas todo, como que te mueva un pedazo allá va para hacia aquel punto, y este punto acá como una cizalla. Entonces se hacen unos terremotos verdaderamente muy terribles en Turquía, y pues eso lo van a sufrir todo el tiempo, ¿no? Sí. Que en el último que hubo fue donde destacó la perrita de la Marina, ¿no? De aquí de México. Que está... ¿Cómo se llama? Ay, me estoy tratando de acordar. Frida, exactamente. Me estaba acordando que era el nombre de un artista, pues sí, un artista de la pintura, Frida. Exacto. Que ya falleció. Pues sí, la perrita tiene su periodo, ¿no? Tiene su periodo de tiempo y más los perritos, ¿no? Exacto, y perros grandes. Hizo una obra de beneficio para la humanidad. Exacto, vaya que sí. Entonces, pues esto fue en 1700. Pero volvieron a reconstruir los castillos y me estoy queriendo acordar de uno de ellos que sea, ¿cómo se llama ese imperio que hubo en Europa? Imperio romano, germánico. Sacro. Ese mero. Ok. El castillo es Sacro. El Palacio del Sacro. Ok. Entonces, es que me acuerdo que lo relacioné con esto. Bueno, pero cuando volvieron a hacer este palacio, el de Knossos, es el que conocimos. No, hicieron una cosa inmensa, Una cosa inmensa. Enorme. Y con varias entradas, con extensos patios, y con lugares donde, bueno, hay inclusive unas pinturas donde se ve los toros y haciendo acrobacias con los toros. Exacto. Entonces se cree que o se verifica que los toros eran parte de la cultura, y que pues no los mataban aquí como nuestros toreros, ¿no? Como los matadores, sino que hacían acrobacias sobre ellos. Sí. Y hacían algunas maniobras en las cuales pues pasaban por debajo del toro, lo brincaban. Hasta como que se le paraban de manos encima, exacto, ¿no? Se le paraban de manos encima y hacia atrás, a no caer, ¿no? Entonces, el toro, como en algunas culturas, el águila o el león, ¿no? Es como su símbolo, ¿no? de la cultura, ¿no? O el caballo. Se van de una de la parte de las películas del Señor de los Anillos, donde una nación, su símbolo es el caballo. Sí, ándale, sí. Igual como sería acá, por ejemplo, como los mongoles, como les hemos dicho, ¿no? El caballo es casi, hasta la fecha,
Es un animal que se le tiene un aprecio así casi... Como, pues no, como de adoración como casi, de ¿no? adoración, exactamente, como de adoración. Entonces acá era el toro. Y ya, ya se empiezan a establecer en la zona de la península del Peloponeso, empiezan a llegar ya personas de origen dorio. Ajá. Bueno, o sea, los dorios, okay, que eran de origen indoeuropeo o ario, los dorios y los jonios. Los dorios fueron más hacia el sur, que ellos inclusive crearon o hicieron la ciudad de Esparta. Ah, ok. Y luego los jonios, que tenían una zona que se llamaba la zona del Asia, que estaba Atenas, pero había muchas otras. Y luego estaba Micenas, que era, se puede decir, como la capital de la zona sur. Y Micenas le pusieron, pues sí, la cultura micénica, que el Arthur Evans, que era un antropólogo y arqueólogo de origen británico, porque pues, siempre en esa época los británicos eran los que rifaban en todos los descubrimientos y todo lo que era arqueológico y arqueológico. Uh-huh. Y también, mucho también antropológico, pero era más lo arqueológico. Y fueron los que empezaron a educar, porque no lo puedo encontrar de otra manera, a todos los que se interesaban en la arqueología, para decirles que no tenían que darle excavando como si estuvieran a punto de encontrar, no sé, estuvieran excavando para sembrar o no. Aquí es con cuidadito, lo limpias, y lo dibujas donde está ubicado, etcétera. Ellos empezaron pues a generar una cultura de la arqueología pues muy bien llevada, ¿no? Y okay, no nomás eso, también los alemanes, porque aquí, por ejemplo, cuando vino Alexander Humboldt, vino a México y pues tenía una persona que dibujaba algunas de las pirámides, etcétera, etcétera. Entonces, pues, pero eran más los arqueólogos británicos. Y como les digo, David Evans, pues, a esa cultura, a esa zona le puso, regresando a Creta, uh-huh, le puso la cultura minoica por la leyenda del rey Minos. El rey Minos no se sabe si existió, o sea, está muy, hay mucha información sobre que sí existió el rey Minos, pero pues vamos a decir cómo era el rey Minos. El rey Minos en su tiempo, cuando ya hablábamos de esta griega, de la mitología griega, uh-huh, pues primero que todo, como les dije, en Creta las culturas a los toros eran como un símbolo muy sexual, de mucha fertilidad. Sí, de hecho como que eso que hacían de las acrobacias, eso que era casi como un ritual de fertilidad, ¿no? Exactamente, o sea, lo que era la fertilidad y la sexualidad estaba muy, muy inculcado dentro de los toros, ¿no? Uh-huh. Entonces, el rey Minos le pidió a Neptuno, dios de los océanos, dijo, oye, pues que quiero hacerte un sacrificio, pero mándame un buen toro. Y dice, no, un toro del agua, pero pues, pinche toro preciosísimo, ¿no? Pues dijo Minos, ay, güey, a mí me gusta ese toro para cuidarlo yo, porque está muy bonito. Pero pues Neptuno se dio cuenta, dijo, híjole, si yo te lo di, ¿no? Sucio. Entonces, a la esposa la disfrazó de vaca. O sea, bueno, es la mitología, ¿se acuerdan? Sí, entonces, pues el toro llegó y cargó o tuvo sexo, pero tiene otro término más. No, inseminó no. No, bueno, inseminó. Es artificial. Bueno, sí, tuvo sexo con la esposa del rey Minos. Entonces, con el tiempo nació el monstruito, el minotauro, cabrón. Dijo, ahora sí, ¿qué hago con esto? Entonces, cabeza de toro y cuerpo de niño. Cuerpo de ser humano. Entonces, pues, lo escondió. Para eso él había una persona que se llamaba Dédalo, que era un tipo muy listo, era desde arquitecto, mecánico,
carpintero, de esos tipos que saben de todo. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Construyeme un laberinto pues, para que no se... Pues para que no puedan encontrarlo, para que ahí se quede el Minotauro y no puedan él ni salir, y el que entre ya no pueda tampoco recuperar la salida, ¿no? Ajá. Y así lo hizo Dédalo, y pues le ayudó su hijo Ícaro, ¿no? Pero resulta que el rey Minos, no les voy a contar el contexto de dónde sacaba esto, porque también me va a prolongar. Cada cierto tiempo metía 9 jóvenes que el Minotauro se los iba a comer. Pero fue como un castigo a la isla de Tera. Entonces, pues resulta que pues metía a esos 9 jóvenes, pero resulta que Teseo que era un héroe griego. Los héroes griegos eran hijos de un dios o una diosa y un ser humano, fuera hombre o mujer. Como por ejemplo Aquiles, que también era un héroe, su mamá era una diosa, pero su papá era un hombre. Entonces Teseo, pues andaba en la isla, en el palacio de Minos, y Ariadna, la hija del rey Minos, le empezó a hacer ojitos y le dijo, oye, güey, pues fíjate que mi papá hace jale. No me digas, hijo de la chingada, ahora sí me cae gordo. Pero ella misma le ayudó, le dio un ovillo de hilo que ella lo amarró de un punto. Ajá. Y ya él se llevó el ovillo de hilo o la bola de hilo, porque aquí le decimos ovillo, pero a lo mejor en otra parte no le llaman así. Se llevó la bola de hilo y al mismo tiempo ella también le dio una espada. Total que tipo se fue, Teseo, y se encuentra con el Minotauro y pues se dieron 2, 3 pim pum papas y lo mató. Y entonces pues el rey Minos estaba muy molesto con eso, ¿cómo que mataron a mi torito? Sí, como que si lo quisieras mucho. Y para poder salir, pues, y para eso sacó a los jóvenes que estaban destinados a ser sacrificados y se llevó a Ariadna, Teseo, que después la abandonó. Pero pasó algo. Dédalo, Minos estaba muy molesto con Dédalo y lo encerró a él y a su hijo Ícaro. Y entonces hay 2 versiones, una que los metió dentro del laberinto y que pues de ahí ya, aunque ellos lo habían construido, pero pues ya no sabían ni cómo ni por dónde irse, y otro que los puso en una torre. Pero esas 2 versiones, pero lo que sí, en lo que sí digamos coinciden, ajá, es que hizo unas alas con plumas y cera. Entonces Dédalo e Ícaro volaron, pero Ícaro se sintió tan chingón volando que se fue hacia el sol y pues el sol derritió sus alas y se fue al mar y ahí acabó. De hecho, hay una canción de Iron Maiden que se llama El vuelo de Ícaro. Que está buena. Bueno, es que eso de Iron Maiden, lo que saca está bien, pero bueno. Ya sé. Entonces, para estos intercambios, ya los cretenses ya tenían una apertura, digamos, a diferentes dioses, como pasa en muchas culturas. Bueno, antes de continuar, quisiera recomendarles una serie de Netflix que se llama Caos, con K. Uh-huh. Y es sobre esos dioses griegos de los que acabas de mencionar. Creo que Ícaro no sale, pero no, Ícaro pues no era un dios, era un chavo. Creo no que el personaje de Ícaro no participa, pero sí está el Minotauro. Están, creo que sí está Teseo, incluso sale, ¿cómo se llama el que es músico? Que creo que sí es es dios. No. Bueno, si me acuerdo al rato les digo, pero bueno, el caso es que la serie, Zeus es Jeff Goldblum. Tengo años que no lo veo actuar. Sí, y está interesante porque no son así, o sea, tú esperarías que sean puros güeros, ¿no? Uh-huh. Pero no, pues te digo, Zeus es él. Jeff Goldblum es moreno. Ajá, es moreno, incluso también el dios que se quiere mucho a sí mismo, el Narciso. Narciso. Sí, es Narciso también el que es así como muy de que se sucumbe ante los deseos y no sé qué tanto. No, Dionisio. Ese.
Dionisio y Apolo. Dionisio eran los que se es otro creían chavo bellísimos. morenito y así pues, o sea, están Ajá. muy diversos, la verdad. Pero, y aparte como moderno, es como de ahora en estos tiempos, pues no sé, está chida. Está chida, la serie esa de Caos está bien hecha y la historia sí me hace interesante, entonces se la recomiendo. Apenas va una temporada, pero creo que sí va a salir otra, así Caos con K, que la vean. Que por lo que menciona Rubí de la diversidad, no hay, o sea, no es que, tienen que ser güeros, es que eran güeros. O sea, son griegos, son de origen indoeuropeo. Sí. Entonces no es así que, no queremos. Pero, y hay veces que se pasan de tiro. Ya les comenté una vez, ¿no? Que hay una Aquiles negro, no manches. Si en la misma Ilíada dice que el viento movía sus rubios cabellos. O sea, no te estás contradiciendo que metes un güero, no te estás portando, ¿cómo se puede decir? Racista, porque no son güeros. Es que lo era. Es que era rubio, pero en fin. Sí, pero pues la neta, en esta serie son como son buenos actores, la neta enriquece, pues No, ni te fijas en eso. Es un actorazo, en la primera película que yo lo vi se llamaba La Mosca. Sí. Y pues estoy hablando de 1985, creo 84 por allá. Pero bueno, vayamos al... Entonces ya empiezan a ver por los dioses, ¿no? Empieza que Zeus, Afrodita, Hera, Atenea, Apolo, Demeter o Ceres, y eran los dioses que después pasaron a ser Júpiter, Saturno que acá se llamaba Cronos y que era el papá de Zeus o Júpiter, y esa mezcla bueno, esto lo iba a decir posteriormente, pero pues, no afecta nada. Hubo un poeta que se llamaba Hesíodo que escribió la Teogonía. La Teogonía habla de quiénes eran los dioses, cuál era su trabajo, por así decir, cuál era su chamba, quiénes eran sus padres, a quiénes procrearon, cómo el que pudo haber muerto, cómo murió, y el que resucitaba, cómo resucitase. No tanto así, pero porque pues, eran inmortales, ¿no? O a qué héroes procrearon, inclusive. Pero estamos hablando, sí, pues, de Marte o Ares. Afrodita, la diosa del amor. Entonces, bueno, en el año ya había esos intercambios con los micénicos. Los micénicos, como le dije, pues ya tenían una ciudad que era Esparta, que era Micenas, la capital, y en esa capital de Micenas es donde está la entrada de la Puerta de los Leones. Y se les puso micénicos, la cultura micénica, por eso, porque la ciudad de Micenas, pues la cultura micénica, que en realidad era una protogriega, una previa, ¿no? Y ahí se encontró una máscara de oro, que el que la encontró fue Schliemann, el que encontró también a Troya en Anatolia. Y entonces dijo, como en la Ilíada dice que Agamenón era el rey de Micenas, entonces dijo, es la máscara de Agamenón. Pero pues, ¿quién la iba a llevar la contra? Nadie. De hecho, no tampoco, ni a la fecha se ha corregido. Se sigue diciendo, no corregido porque no tienen que hacerlo. O sea, si alguien lo hizo y otro no lo puede refutar a menos que encuentren una información por ahí que diga, no, mira, la máscara aquí está descrita y dice que era de fulano. Mientras tanto, es la máscara de Agamenón. Tan, tan. Pues sí. Y su hermano, era el rey de Esparta, Menelao, en la Ilíada. En el año 1200 ya los micénicos empezaron en el año 1500 hubo un gran estallido de una de las islas que ellos tenían, los cretenses, que era la isla de Tera, y en la isla de Tera hubo un estallido, una gran erupción, que fue lo que creó Santorini, que fue lo que es lo que llamamos Santorini, y fue un estallido tan brutal que se cree que pudo haber creado la de esta leyenda de la Atlántida.
Inclusive sí. hay una persona, no recuerdo su nombre, pero es un genial que pasa, tiene videos de historia, que se llama, pero esa es otra historia, dice donde había tsunamis de hasta 100 metros, cosa que no es posible. Bueno, los tsunamis, lo más que pueden llegar es a 30 metros, precisamente por el que hemos hablado de la composición del agua, de lo que es el peso del agua, el peso que específico. Ya físicamente no puede subir más, ¿no? Porque así ya es pesado. como cuando les hablamos también del Himalaya, que la altura que tiene el Everest, pues no puede más, hasta ahí llega, cabrón, no puedes crecer más. Entonces igual las olas llegan a 30 metros. Que hay un récord de un tsunami que llegó a los 560 metros, pero les voy a explicar, esto fue en 1958. Y fue porque en Alaska, en un lago que no recuerdo su nombre, hubo un desplazamiento de un glaciar con un pedazo de montaña. Entonces, en ese lago, en la orilla de ese lago, se va todo eso y ahí aventa todo el agua hacia allá y alcanzó a llegar a los 560 metros. Pero es muy diferente uno de un sismo, porque acá, pues pudo llegar a esa altura, pero porque lo suplió precisamente el volumen del glaciar y de la tierra. Entonces, es diferente. Pero y las las olas monstruos, pues eso tienen 30 metros. Vamos a que 40, pero no 100 metros, pero bueno, igual se lo damos por bueno. El caso es que eran unas olas muy grandes, entonces, y fue algo que destruyó mucho de la cultura cretense, pero tuvo que rehacerse de nueva cuenta. Y en el año 1200, antes de la era común, empezó una serie de luchas en la que es la península de Anatolia. Ya había hititas, o sea, los hititas habían desplazado a los que estaban antes de cuando empezaron los cretenses, o sea, ya no tenían intercambios con los cretenses, porque esas que se llamaban, déjenme ver, palaitas y lubitas. Los palaitas y lubitas desaparecieron, llegaron los hititas, y los hititas también eran de origen indoeuropeo. Entonces, de ahí que, por ejemplo, en el siglo XVIII hay lenguas muertas, por ejemplo, el sánscrito, el persa, el latín, y de las lenguas actuales como es el germánico, griego, inglés, que tienen un mismo origen común, que es de origen indoeuropeo o proto-indoeuropeo, y que ha dado diversidad a todas las lenguas que hay en el mundo, con excepción de las que hay en América, como el náhuatl o como la inca, o la quechua, la que hablaban los incas. Y corríjanme si no lo dije bien, puede ser pero según yo es quechua. Entonces, igual las de Indonesia y otras islas del Pacífico, pero el proto-indoeuropeo, pues, son las principales, y que realmente, por ejemplo, el sánscrito es hindú, y el farsi, que es el que hablan en Irán, que Irán era la antigua Persia, es indoeuropeo. Entonces, de ahí que también los griegos o helenos eran de origen indoeuropeo, y se llaman helenos porque, según esto, Zeus tuvo 3 hijos con la ninfa, ¿cómo se llama? La Pandora, con la ninfa Pandora. Que ya ven que también tiene su historia de que abrió una caja que contenía todos los males del mundo. Sí. De ahí que también a finales de la cretense y a principios de la época de los micénicos, pues la mujer era como que no tenía muchotes derechos, porque pues, o sea, eran descendientes de la que había creado una serie de maldades que no, Zeus nos ayude. Zeus nos ayude, qué desmadres, todo por andar de curiosa. Pero. Y luego después se agarraron de Eva, y puro así. Sí. Valiendo madres. Chingado. Entonces, Zeus, con ella tuvo sus hijos, uno era Heleno,
y otro era, ¿cómo se llama este país de donde venía Alejandro Magno? A ver, Alejandro Magno nació en... Puta madre. Tan fácil que está. No, ahorita lo sacamos. Macedonia. Pues. Pues. ¿Y sabes de cómo me acordé? Ajá. Gracias a una canción de Iron Maiden. Otra vez. ¿En serio? Todo gracias a Iron Maiden. Sí. La canción de Alexander the Great. Tiene un rato que dice Macedon. Exactamente. Y de ahí me acordé. Grande. Bueno, y uno de ellos era macedonio, pero como que a la Macedonia no lo quería muchote porque pues era agricultor y medio salvaje, digamos, medio bárbaro. O sea, okay. a los macedonios eran como gente bárbara. Ay, estos cuatro, Entonces... Huele a rancho. Sin embargo, de ahí viene su nombre de Helenos. Heleno era nieto del dios que le comió las entrañas de Prometeo. Era nieto de Prometeo, o sea, según la mitología griega. Y tuvo 3 hijos. Y esos 3 hijos fueron de los que crearon la civilización de los griegos. Más los griegos no tenían, eran ciudades autárquicas, o sea, autosuficientes. Todas estaban amuralladas y aunque tenían diferentes, porque unas eran de dorios, de jonios, de lacios, de diferentes etnias, pero las ciudades lo que sí tenían era la misma forma, con excepción de Esparta. Esparta no tenía murallas. Era como, vénganse los que quieran. Aquí ya saben que somos bien bravos somos aquí. Bien bravos, güey. Tiramos a un bebé más porque trae un lunar, tú sabrás si te arrimas. Lunar, pero el lunar tenía pelitos, cabrón. Eso sí ya no se lo aguantamos. Se ve muy feo. Entonces, y sí, luego hablaremos precisamente de ellos. Entonces, en 1200 hubo una serie de acontecimientos en la que se habla que en ese momento fue la guerra de Troya, porque los aqueos, porque todavía no había griegos, los aqueos estaban en la parte sur, tenían conquistada la zona sur del Helesponto y la parte norte de las Cícladas. Entonces se dice que, por ejemplo, que Menelao, rey de Esparta, y Agamenón, rey de Micenas, o sea, Helena era esposa de Menelao, pero como tenían tratos con los troyanos, tratos comerciales, pues fue Héctor y Paris, que eran hijos del rey Príamo de Troya, fueron con Menelao y con Agamenón. Oye, que vamos echando tratado, ¿qué? ¿Cómo vas viendo? Te vendo aquí, te vendo allá. Pero mientras tanto Paris, pues andaba allí galaneando con Helena, la esposa de Menelao, que en la película que sale que se llama Troya y que a mí se me hizo bien, ¿no? Pero sí, a mí sí me gusta. Helena, ella sale, es Diane Kruger, sí. Bellísima. ¿Por qué? Porque ahí habla de que era muy bella. Entonces, pues bueno, pues gracias por todo y adiós, y ya se van, y pues ya le llega Paris y le dice, ¿sabes qué? Pues aquí traigo a la esposa de Menelao y tienes que apoyarme. No mames, ¿cómo que te la traes? Sí, cabrón, es que nos amamos. Y ya Menelao ve que pues se llevaron a su esposa y va y le dice a Agamenón, oye, ¿cómo ves estos hijos de la chingada? Pues se arma la guerra. Pero, qué curioso que Troya está sobre la colina de Hisarlik, y la colina de Hisarlik está precisamente en el estrecho de los Dardanelos, y está en una zona comercial chingona antigua, de lo mejor. Entonces se cree que la historia tiene más que ver con la lucha por apoderarse de una zona donde podías tener acceso a una frontera donde podías controlar el paso de todo tipo de mercancías. Okay. Pero fíjense que Troya fue cuando se le encontró Schliemann, él decía, no, pues aquí mira, inclusive me hallé los tesoros de Príamo y de su esposa, que se llamaba Hécuba.
Y bueno, pero pues todo estaba, pues, no iba a coincidir todo con la... Lo que pasa es que Troya había sido destruido como 8 veces, o sea, tenía 8 capas, cabrón. O sea, ok. la destruían y pues a volverse a levantar, la destruían y a volverse a levantar. Entonces, se cree, o sea, según la verificación de datos o estratigráfica, Troya quinta fue la de la lucha esta. Pero no conformes con eso, desplazan a los troyanos huyen y provocan un efecto fiches de dominó. A su vez, los troyanos van y desplazan otras tribus, y a su vez esos van y desplazan otros. Fue un periodo muy crítico que termina inclusive con la era del bronce, porque se le llama etapa oscura. Se le llama etapa oscura porque, por ejemplo, en la isla de Creta tenían un alfabeto que le llaman el lineal A, que no se sabe qué dice, nunca se ha podido descifrar, pero se cree que hablaba más de mercancías, de deudas, entonces como que no tiene mucho. Pero después estaba el circular B, que ese sí tenía un significado y sabían el significado, pero con estas luchas que ya hablamos de ese capítulo, de las gentes del mar, los pueblos del mar que iban llegando. Inclusive en esa época desapareció el imperio hitita, se acabó, y varios más desaparecieron, algunos de origen fenicio. Si es que los fenicios se fueron hacia el norte de África y crearon les hablamos inclusive de eso, de las guerras púnicas, donde Roma lucha contra Cartago, que inclusive crearon algunos puertos. Por ejemplo, en España hay un puerto que es de origen cartaginés. Pero bueno, eso ya hablamos de eso. Si tienen la oportunidad, pásense. Creo que tiene 2 capítulos. Las guerras púnicas. Creo que sí. Muy bien. Pero bueno. Sí, aquí se los dejo, y también el de los pueblos del mar. En los pueblos del mar también está muy interesante porque dejó, estamos hablando de los alfabetos. Resulta que el alfabeto, el lineal B, sí se tenía conocimiento. Circular B, ¿no? Circular B, perdón. Pero se perdió, de tal manera que hubo casi 500 años de la historia de los pueblos antiguos, que no se sabía gran cosa. De hecho, los únicos que los pudieron vencer, aunque ya habían entrado varias veces, fueron los egipcios. Fue Ramsés III. Fue el que pudo derrotarlos, pero en la pura costa, porque eran una de las cosas que dijeron, ¿sabes qué? No hay que dejar que se bajen, los destruimos ahí en sus mismos barcos, y ya no fueron a Egipto, pero no significa que siguieron llegando a otros pueblos, ¿no? De hecho, hay una ciudad fenicia que quedó dentro de sus hornos un mensaje de petición de auxilio, y quedó ahí porque ya alcanzaron a llegar a los pueblos del mar y ellos, ¿no? Qué gacho. Que para esto también habían llegado unos pueblos del norte de Europa que también habían provocado una serie de desmanes. Entonces los cretenses prácticamente quedaron no solo destruidos, sino absorbidos por los micénicos, porque ya los micénicos pues ya se habían hecho, ya eran muy, digamos, muy guerreros. Entonces quedaron disueltos, por llamarlo de una manera, fueron absorbidos por los micénicos, y ya los micénicos fueron los que empezaron a tener mayor auge. Sin embargo, como les decía, las ciudades eran iguales. Había un acrópolis que era como en la ciudad, en el centro, en una parte donde hubiera un cerro, por así decir, el acrópolis era una zona donde había templos de los máximos a los reyes, a los dioses, que eran los mismos de todas las ciudades, aunque fueran, como les había dicho, aunque fueran ya cretenses, aunque fueran dorios, aunque fueran jónicos, aunque fueran lacios, tenían los mismos dioses y el mismo idioma. Que así está en Atenas, ¿no? Justamente en un cerro es que ves la acrópolis. Cuando fuimos a Atenas, y hacia abajo estaba la plaza del pueblo, y luego estaban ya el pueblo en sí, y luego ya los bosques, la zona de siembra, etc. Y los ciudadanos tenían el mismo contexto. El rey de la ciudad se llamaba Guanax,
o sea, no era su nombre, sino que era nombrado Wanax. Y el Wanax a su vez tenía un grupo de príncipes que siempre lo acompañaban. Entonces eran los ciudadanos y luego estaban los otros ciudadanos que venían de fuera, pero ellos no tenían, podían opinar, pero no tenían derechos. Y luego estaban los esclavos que no tenían derechos ni nada y tenían hasta dueño. O sea, eran como una mercancía más, ¿no? Y entonces así era la pirámide de las polis. Todas se llamaban las polis griegas. Las polis micénicas en ese tiempo. Ya griegos ya fueron posteriormente. En ese momento eran las polis micénicas. Las polis significa ciudad. Ciudad, ¿no? Así es. Pero como eran autárquicas, eran autosuficientes, así autárquico, eso quiere decir autosuficiente. Okay. Y muchas tenían un puerto que a veces no estaba cerca, como Atenas, el puerto del Pireo está lejanísimo, está lejano. Bueno, sí. Ahorita está lejano, pero ya todo está construido alrededor, pero en ese tiempo era como un corredor con 2 murallas para llegar al puerto del Pireo, en Atenas. Era puro cerro, pues, como dicen. Exactamente. Y conforme fue pasando el tiempo y las aguas llegaron a su, como dicen, las aguas llegaron a su lugar, las aguas calmaron. Se calmaron las aguas, exactamente. Uh-huh. Entonces, ya los fenicios ya tenían los fenicios hicieron una gran labor en cuanto a la escritura, porque ellos sí tenían vocales. Y entonces aquí Rubí les va a mostrar el alfabeto fenicio, uh-huh, el cual se fundió ya con el micénico. Entonces ya tenían un alfabeto y del cual, por ejemplo, ya la nueva lineal B ya tenía un significado, ya es descifrable. Digo, ya se descifra y al mismo tiempo eso dio origen el alfabeto griego. Ok. El alfabeto griego que ya pues conocemos las letras, ¿no? Alfa, beta, gamma, delta, etcétera, etcétera. Y pues el A, B, C, D, etcétera. Y el alfabeto fenicio que era de Oriente Medio, que era Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etcétera, que eran otras, pero fundidas ya dieron el alfabeto griego. Okay. Entonces, en esta época termina la era oscura y empieza en el año 776 de nuestra era, de la era común, fue cuando da inicio, termina la edad oscura y empieza la edad arcaica de Grecia. Pero la edad arcaica y la edad clásica, eso se los vamos a platicar en el próximo capítulo. Muy bien. Y por lo pronto, muchas gracias por escucharnos. Y estos son los libros que recomiendo. Historia del mundo, que miren, lo viene también sobre los arios. Es el único libro de historia que conozco que habla sobre los arios o los indoeuropeos. Pero aquí en esta página, bueno, este libro tiene varias partes, ¿cómo se dice? No está todo lo griego en un solo punto. Por ejemplo, en un punto habla sobre los cretenses, en otro habla sobre los griegos, en otra parte habla sobre los troyanos, etcétera. Okay. Y ya teniendo la escritura lineal B descifrable, entonces fue cuando ya se escribió la Ilíada, que le escribió Homero, pero la cual se pasaba de voz en voz, o sea, de manera oral. Y también las teogonías de Hesíodo también ya estaban en forma escrita, ¿verdad? Porque ya había pues un alfabeto que todas las polis, aunque fueran enemigas, ¿verdad? Se llevaba, o sea, ya lo seguían. Luego libro que se llama Enciclopedia de las Grandes Civilizaciones, que en una parte habla específicamente, yo creo que una octava parte de todo el libro se lleva sobre Grecia. Y Grecia, como les digo, una parte es un istmo y la otra son muchísimas islas, ¿no? De ahí que es sorprendente
cómo aún sin creer ellos en crear un imperio, sino decir, nosotros queremos nuestra ciudad, vivir, llevarla con nuestra manera. Sin embargo, el idioma, los dioses y las costumbres, por ejemplo, sobre todo con las Olimpiadas, eran en común. Y cuando, aunque tuvieran, por ejemplo, entre dos pueblos, entre dos polis, estuvieran en guerra, pero en el momento de las Olimpiadas se suspendía. Órale. Y el oráculo de Delfos también era común. Para todos. Todos, inclusive extranjeros, iban a consultar el oráculo de Delfos. Esos eran, esas 4, digamos, símbolos eran totalmente de todas las polis, aunque fueran enemigas, ¿no? Los dioses, los mismos. El idioma, el mismo. El oráculo de Delfos, igual, y las Olimpiadas, igual. Todo eso no se perdía. Y pues casi que sí eran uno mismo, o sea, más administrativamente no, y ya por así decirlo, pero ¿no? Me llama la atención que nunca hubo algunas ciudades que dijeron, vamos uniendo y vamos conquistando esto, ¿no? O sea, ellos se iban a lo básico, como Creta, pues tenía muchas cosas que a ellos les servían para comer, para crear, para la madera, etcétera, etcétera, y fue como los absorbieron. Pero sin embargo no hubo ninguna matanza, no se habla de que llegaron y con permiso, güey. No, simplemente sabes que muchachos, pues ustedes están como más debiluchones que nosotros. Entonces, pues mejor nosotros vamos a ser sus meros jefes, ¿está bien? Oiga, pero si no queremos, qué caray. Pues estarían muy mensos porque, mire, usted no puede solo. Usted no puede solo. Luego hay unos tipos muy malotes allá afuera, muy malotes, pero ustedes sabrán. Si quieren, échenle. Nomás después no vayan, ¿nos ayudas? Mejor desde ahorita. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias por llegar hasta acá. Oigan, y por cierto, por el episodio que acaba de pasar, que ustedes ya vieron, que es el de Groenlandia. No sé si fue en ese o en otros anteriores, pues. No, el de Groenlandia no salió. A ver, cuando vean sí ya salió. Sí, cierto. Sí, porque es que no lo hemos publicado en este momento, pero ustedes que ya están viendo esto, pues ya salió. Ya salió. Entonces, pues vieron que hablamos de cosas actuales de lo que está pasando con el Trompas, ¿no? Y no, les digo, no recuerdo si fue en ese, creo que anteriormente ya lo había dicho, que se me hacía que tenía algunas cosas parecidillas a Don... Fascistoides nazistas. Parecidas a Don Bigotiño, y pues ya se habrán enterado de lo que hizo Elon Musk, ¿no? Digamos en la ceremonia donde ya se hace, sí, creo que lo tendré que tapar otra vez con la señora de la toalla, ese signo, pero una mensada, ¿no? Y les digo, no sé si ya habían salido, pero ya lo había mencionado yo, pues que se me hacía que tenía muchas similitudes con ese güey, y pues... Sí, cierto, Rubí lo ha estado, digamos, enfatizando. A mí este tipo... Se ve como un conejo, es color blanco, está peludito, tiene orejas, le gusta la zanahoria. Yo creo que es conejo. Sí, y sí es cierto, o sea, también lo que hizo Elon Musk no se ve 100% como el saludo, pero creo que aparte de eso, pues hay otras señales así medias raras que, como les digo, yo creo que no hay que ignorarlo porque sí anda medio belicón el chavo, medio pasadito de lanza, entonces, pues sí. Me recuerda a esos tiempos en los que decían que este Bigotes, no creo que lo haga. Es que no puede porque está el tratado ¿no? El de Versailles. Y luego pues todavía vive el Kaiser. Él lo va a tener ahí. Y tiene prohibido hacer un ejército, no creo que lo haga. Se echaría todos encima, ni modo que lo haga. Y ahí te va, tómala, todo lo hizo. Entonces, sí, este güey está... Atención. Exacto. Pongamos atención, este güey está muy extrema derecha, está muy fascista. Y pues hay que tener cuidado con ese güey, es lo que yo opino. Y otro comentario que quiero agregar es que he visto precisamente en X, anteriormente Twitter, que mucha gente está diciendo que, por ejemplo, alemanes que se fueron a vivir a Estados Unidos, así por ejemplo de que parejas jóvenes, ¿no? Y que dice, pues sabes que mi esposo es alemán y desde ya tenía rato diciéndome que hay muchas banderas rojas aquí que le recuerdan a lo que ellos les enseñan en su historia,
Y vaya Elon Musk y hace eso y mi esposo ya se quiere ir de aquí. Yes. Dice que muchos están diciendo como de que no, esto sí nos recuerda mucho a ciertos episodios. No, y su injerencia, o sea, ya oficialmente ya le puso al Golfo de México, ya se llama Golfo de América. ¿Cómo que oficialmente? ¿Quién te dijo, güey? ¿Según Todo el quién, mundo, tu mamá? ¿Según quién o qué? Ay, por favor, pinche viejo ridículo. Entre otras pinches cosas así, verdaderamente Ay, no. brutales, ¿no? Horrible. Esperemos que sea temporal, y que termine pronto, porque el tipo se ve con Pues ganas que de le jodernos pongan la un vida. alto los que pueden ponerle un alto, ¿no? Por favor. Y pues ojalá que los que hayan votado por él y aún siendo latinos, que conozco varios, pues ojalá que se den cuenta del error que cometieron, porque, bueno, eso a lo mejor significaría que pasó algo malo y espero que no pase algo malo, pero que reflexionen pues y que investiguen un poco más de historia de otros países para que vean que esto no está bien. Por más que te guste lo conservador y que es pro religión, no, él es pro sus intereses Así es. y él odia a otras razas y así, o sea, Así es. nomás te está endulzando el oído para que votes por él y ya. Pero bueno, en fin, ¿ustedes qué opinan de ese tema? Nos lo dejan acá, por favor, y vamos a pasar a los saludos. El primer saludo es para Gabriela Mendoza, dice que es profesora de historia en nivel de secundaria y que le han servido mucho nuestros videos para, para ampliar un poco el contenido de sus clases. Qué bien, Gaby. Y que Gracias. nos escucha desde hace un par de años, entre otras cosas muy bonitas que nos dijo en su comentario. Sí. Entonces, te agradecemos, Gaby. Muchas gracias. Qué bueno Gaby, que realmente, nos lo haces saber. Qué bonitas palabras nos dijiste, qué bonitas frases. Sí. Realmente nos sentimos muy conmovidos por tus expresiones. Y por tu apoyo y pues qué chido que hasta en tus clases te ha servido un poquito, ¿no? Entonces un abrazo, Gabriela, y hasta donde estés y también a tus alumnos. Alumnos. Qué suerte tener una maestra que se Así interese es. pues por Qué aprender más. suertudos son tus alumnos. Así es. El siguiente es para Isaías Quintana. Dice que nos descubrió en el episodio del Homo habilis y le encantó. Entonces, excelente, Isaías, bienvenido. Qué Ojalá bien, que aquí Isaías. te quedes mucho rato y te escuches otros episodios también y te gusten. Sí, hombre. Y la verdad es que nos da mucho gusto porque ese del Homo habilis tuvo una gran aceptación. Ujú. Y de repente son temas que como que nos da un poquito de temor de decir, a ver si les gusta, ¿no? A ver si no Es se la aburren. verdad. Sí, sí, sí. Y pues sí le fue muy bien. Tuvo una gran aceptación y tuvo muy buenos comentarios y pues cosa que nos da mucho gusto. Exacto, y lo mejor de todo, pues gente que a lo mejor se empieza a agregar a nuestra comunidad, entonces pues ojalá que aquí te quedes, Isaías. El siguiente saludo es para Shambodalu, así está su usuario. Dice que le encanta el entusiasmo y el amor por informar y que somos unos crack. Muchas gracias. Gracias Crack por... en el fútbol es una estrella del fútbol. Ajá. Sí, bueno, Sí, creo que muchas gracias. Sí, que en sí. general en todo, así No- como en no todos sé. aspectos. Muchas Crack gracias. es chido, pues. Muchas gracias por llamarnos crack. Sí, muchas gracias y abrazote. Y el último es para Rubén Casallas, así dice Casallas, no sé si sea Puede correcto. ser, sí. Dice que deberíamos de hacer shows en vivo y que él iría y hasta le compra a 10 personas más su entrada. Y cuando lo vi me causó mucha, pues, entre simpatía y como, oye, pues, caray, para que alguien, pues, le guste como para un show, pues, Ujú. quiere decir que Está- le gusta está mucho, chido, ¿no? ya sé. Entonces, Pues muchas gracias. O muchas sea, gracias. igual y algún día se logra, no lo sabemos. Sí, Pero muchas gracias por tu apoyo y por hacernos sentir así, pues que tenemos con queso, ¿no? exactamente. Sobre que todo. Tenemos con queso las enchiladas y también las quesadillas. Exactamente. Quesadillas de queso. Aclarando para quien viva en México, en Ciudad de México. Bueno, pues muchas gracias Muchas por gracias. llegar hasta acá. pronto. Acuérdense de dejar su comentario con más de 3 palabras para ayudarnos con el algoritmo y pues a compartir, a suscribirse, dejar su like y pues todo eso es gratis, entonces nos ayudaría bastante si lo hacen, si les gusta el contenido. Los queremos mucho, nos vemos el próximo Hasta episodio. pronto. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.